So the deaths of dozens of young men across 11 states and 25 cities were declared accidental drowning. He's a young, highly intelligent, very athletic young man. Was abducted in a cargo van. He was driven around Minneapolis for hours and tortured. Well, I am responsible for the Happy-Face killing, which includes 8 people in 5 states, and there are Tonya Bennett, de 23 años de edad, fue encontrada muerta el 22 de enero de 1990, un día después de reportada su desaparición. Su cuerpo estaba junto a la antigua autopista del río Columbia en Portland, Oregon. Había sido golpeada, abusada y estrangulada hasta la muerte, y no se encontró ninguna pista o testigo. Por lo tanto, las autoridades decidieron informar al público sobre los detalles del asesinato. Unas semanas después, una llamada telefónica encendería las alarmas. Al otro lado, una mujer indicaría cómo había escuchado a un hombre alardeando del asesinato de Tonya en un bar. El hombre, John Sosonowski, de 39 años de edad, terminaría siendo arrestado junto a su pareja, Laverne Pavlinak, de 57 años. Esta última habría sido quien realizó la llamada. En un principio, no había suficientes pruebas para encarcelar al hombre, pero ella confesaría haber ayudado en el momento del crimen. Incluso diría la manera en la que John asesinó a Tonya, y cómo éste arrancaría un trozo de los jeans de Bennett para guardárselo como trofeo. Durante el juicio, la mujer se declararía inocente, alegando que había creado la historia con el objetivo de escapar de una relación abusiva. He comenzado una mentira, y se ha vuelto en mi contra. Mientras tanto, en el baño de una parada de camiones, aparecía escrito en una pared una confesión anónima, firmada con una cara sonriente. Yo maté a Tonya Bennett, enero 21 de 1990, en Portland, Oregon. La golpeé hasta la muerte, abusé de ella y me encantó. Sí, estoy enfermo, pero me lo paso bien. Algunas personas asumen la culpa, mientras yo estoy libre. Sin embargo, el mural del baño no podía ser considerado como una prueba para eliminar las sospechas sobre Pavlinak y Sosonowski, por lo que Laverne fue sentenciada a cadena perpetua por el asesinato de Tonya, mientras que John aceptaría la misma condena ese mismo año, con el objetivo de no sufrir una pena de muerte. 2 años después, en septiembre de 1992, el diario The Oregonian recibiría una carta de 6 páginas con la confesión anónima del asesinato de Tonya Bennett, una mujer llamada Claudia y Cynthia Lynn Rose, firmado de nuevo con una carita feliz. Las 3 víctimas habían sido abusadas, y todas habían muerto por estrangulamiento. Ninguno de estos casos prosperó más allá de las pistas entregadas, y las cartas no podían utilizarse para liberar a Pavlinak y Sosonowski. Sin embargo, el 10 de marzo de 1995, Julie Ann Winningham fue encontrada muerta por estrangulamiento al interior de su casa. El principal sospechoso era su novio en el momento, Keith Hunter Jesperson. 12 días después, fue detenido por 6 horas en Las Cruces, Nuevo México. Curiosamente, Jesperson había logrado evadir una condena por un presunto intento de abuso sexual. A las 10 p.m. del jueves 12 de abril de 1990, una mujer intoxicada subió al coche de Jesperson con un bebé. Ella se presentó, su nombre era Jean, y comenzaron una conversación que pronto se tornaría sexual. En un momento dado, Jean pediría que la llevase a casa, y Jesperson intentaría quebrar su cuello. En ese momento, golpeó a la mujer contra la ventana, y el bebé comenzaría a llorar, lo cual hizo que Jesperson cambiase de opinión y dejara ir a la mujer junto a su bebé. Antes de salir del coche y según las palabras de la propia Jean, Jesperson le diría lo siguiente: nunca te vuelvas a subir a un carro con alguien que no conozcas, porque podría ser la última cosa que hagas.
La razón por la cual Jesperson no tuvo una condena por este acto fue debido a que presentó pruebas que hacían su versión más creíble que la de Jean. Sin embargo, los cargos por agresión sexual sí fueron presentados. Kidd no se presentó al juicio y fue arrestado en California, pero fue dejado en libertad, pues la orden de arresto fue reducida a un delito menor y el costo de extradición no valía la pena. A pesar de los antecedentes, Kidd no confesó el crimen de Julie. Unos meses después, Brad Jesperson entregaría a las autoridades una carta que le había sido enviada por el propio Kidd. La carta tenía la confesión de 8 asesinatos y fue el material probatorio que necesitaban para encarcelar a Jesperson. En la cárcel, Jesperson confesaría el asesinato de Angela Sorbryce, con detalles suficientes para encontrar su cuerpo. De la misma manera, diría que le enojaba que otras personas fuesen el centro de atención por un asesinato que él cometió, así que habría ido a un baño a confesar el crimen, con una firma de una carita feliz. Para probar que era él, Kidd detalló dónde se encontraba el bolso de Tanya Bennett, lo que culminó con la liberación de Laverne Pavlinak y John Sosonowski. Además de confesar el asesinato de Angela, Jesperson diría haber asesinado a otras 160 personas, aunque luego se retractaría de la mayoría de las confesiones. ¿Qué llevó a Kidd a convertirse en el asesino serial de la carita feliz? Kidd era un hombre de procedencia canadiense, medía 2 metros de altura y desde pequeño sufría abusos por parte de su padre y burlas por sus compañeros debido a su gran tamaño. Los abusos de su padre llegaron a tal punto que presenció cómo éste mataba de un escopetazo a su perro, y en ocasiones Kidd llegó a ser electrocutado por él. Aparte de eso, un chico de su edad había intentado ahogarlo a modo de broma, y todo esto culminó en varios problemas en su juventud, pues intentó asesinar a aquel chico y a otro más sin éxito. En su hogar, sus hermanos le ponían apodos, y finalmente adquirió un horrible gusto por golpear y estrangular animales hasta la muerte. Al hacerlo, su padre estaba orgulloso de él. Pasó el tiempo y obtuvo un trabajo como camionero. Se casaría y tendría 3 hijos. Su hija, Melissa Moore, aparecería en varios shows para hablar de él. También escribiría un libro y grabaría un documental donde comentaba cómo había sido la vida al lado de él y las cosas que éste llegó a hacer. Comentó cómo su padre mataba gatos callejeros que vagaban cerca, y un día observó cómo los colgaba en el tendedero de la familia. Horrorizada, fue corriendo a contarle a su madre, y al regresar juntos, los gatos yacían en el suelo muertos, mientras Jesperson reía, observando cómo algunos intentaban escapar de él. Además, en una ocasión, Melissa viajaba con él en un automóvil, y Kidd le mencionaría de la nada que sabía exactamente cómo debía asesinar a una persona para no ser atrapado. Además, le diría incluso que sabía cómo cortar los botones del jean de la víctima para no dejar huellas en él. Jesperson soñaba con pertenecer a la policía montada de Canadá, pero una lesión arruinó este sueño. Finalmente, su esposa sospechaba que Kidd mantenía aventuras, por lo que se terminó divorciando, luego de 15 años de matrimonio. Esta separación tuvo lugar en 1990, el mismo año en que Tanya Bennett había sido asesinada. Kidd Jesperson fue condenado a 3 cadenas perpetuas, y se intentaría ligar una muerte más a su nombre, cuando en el año 2015 se investigó la muerte de Ilenia Carricy, una actriz que habría desaparecido en 1994, cuyo cuerpo fue encontrado hasta 2 años después. Kidd confesó haber matado a una chica llamada Susan, y curiosamente, este era el nombre que ella utilizaba durante un viaje por Estados Unidos. Sin embargo, luego de una prueba de ADN, se confirmó que no se trataba de ella. Un año después de la muerte de Ilenia, en 1997,
el cuerpo de Patrick McNeil, de 23 años de edad, fue hallado flotando en el río del este de Nueva York, un mes después de declarada su desaparición. Su muerte fue reportada como ahogamiento. Sin embargo, Kevin Gannon, uno de los detectives que llevaba el caso de McNeil, no estaba de acuerdo y juraría a los padres del difunto encontrar más respuestas. 12 años después, William Hurley llamaría a su novia Claire Mahoney un 8 de octubre, mientras estaba observando el juego de los Boston Bruins. Le pediría que lo recogiera temprano, pues estaba cansado y con la batería de su teléfono baja, a lo que ella preguntó por su localización exacta. Pero esta vez, William no sería quien respondería. En su lugar, respondió un hombre gritando desde el fondo, 99 Nashua Street, y luego se colgó la llamada. Mahoney fue al lugar indicado, pero no había nadie. 6 días después, el cuerpo de William fue encontrado en el río Charles. El teléfono por el que había realizado la llamada estaba aplastado en un lugar cercano. Causa de la muerte: ahogamiento accidental. El caso de Patrick y Hurley no son los únicos en su estilo. Durante casi 2 décadas se han reportado casos similares, llegando al punto de ser considerada por los detectives involucrados como una epidemia de hombres jóvenes universitarios que luego de una noche con sus amigos terminan desapareciendo para luego ser encontrados muertos en ríos cercanos. La mayoría de los casos terminan siendo considerados como ahogamientos accidentales, causados por un alto grado de embriaguez. Sin embargo, desde 2008, el propio Kevin Gannon, acompañado de Anthony Duarte y el profesor de justicia criminal, el Dr. Lee Gilbertson, sospechan que estas muertes podrían ser ocasionadas por una organización de asesinos seriales. Esta organización sería apodada como los asesinos de las caritas sonrientes, debido a que, cerca de las escenas del crimen, varios grafitis con el rostro de una carita feliz fueron encontrados, a pesar de que, para algunos policías, no había escena del crimen alguna, pues las muertes habían sido determinadas como accidentes. Otra más de las supuestas víctimas de este grupo habría sido Dakota Leo James, quien desapareció de una manera similar, luego de haber llamado a su amiga Shelly, indicándole que no sabía dónde se encontraba, tenía frío y estaba perdido. La llamada en cuestión se realizó el 15 de diciembre de 2016, y durante ella, Shelly fue en un automóvil a la localización de James. Al llegar, este estaba a punto de entrar a una camioneta negra, confundido y mareado, a lo que Shelly gritó su nombre, haciendo que James reaccionara y entrara al auto de ella. Mientras lloraba confundido, la camioneta negra se alejaría del lugar. James indicaba que había estado bebiendo con unos compañeros a las 7:15 de la noche, pero cuando Shelly lo vio a punto de entrar a la camioneta, notó que él lo hizo en línea recta. No estaba borracho. En su lugar, parecía drogado. No se habló más del caso, hasta que 5 semanas después, Dakota desaparecería luego de ir una noche más a otro bar con los mismos compañeros de trabajo. Su cuerpo fue encontrado 40 días después en el río Ohio. En su torrente sanguíneo había un potente sedante conocido como GHB. En su cuello habían marcas de estrangulamiento. Causa de la muerte: ahogamiento accidental. Para las autoridades, James simplemente había caído del puente Roberto Clemente, puente donde han sido pintadas 11 caras sonrientes. La manera de morir, las llamadas, el perfil de la víctima, es decir, hombres blancos, jóvenes y atléticos, con un cierto nivel de popularidad y prestigio. Y además, los grafitis de caras sonrientes cerca de la escena del crimen hacía más convincente la teoría de estos asesinos, y era capaz de explicar varias de las muertes reportadas por ahogamientos accidentales. Sin embargo, para la policía ninguno de estos casos podría estar conectado a estos asesinos, e incluso se llegó a publicar investigación científica que refutaría esta teoría. Tommy Wood, 24 años, desaparecido el 19 de enero de 2008, en un bar en Woodland, Pensilvania. 2 semanas después,
su cuerpo fue encontrado en un arroyo detrás del bar. Una carita feliz fue pintada en una pared del mismo, bajo una cubierta. Lucas Homan, 21 años, desaparecido el 29 de septiembre de 2006 en La Crosse, Wisconsin, tras celebrar el Oktoberfest con sus amigos. 3 días después, su cuerpo fue encontrado en el río Mississippi. Una carita feliz estaba pintada cerca donde el cuerpo de Homan fue encontrado. A pesar de tener heridas en su cabeza, manos y brazos, se concluyó como muerte por ahogamiento accidental. Brian Welzien, 21 años, desapareció el 1 de enero del año 2000 en Chicago, Illinois, luego de celebrar el nuevo milenio con sus amigos. Mientras regresaban al hotel donde dormían, Welzien salió a vomitar mientras sus compañeros aparcaban, y esa sería la última vez que fue visto con vida, pues 77 días después, su cuerpo fue encontrado a la deriva en una playa en Gary, Indiana. La policía nunca mencionó si había una carita feliz en aquella playa. Todd Gibe, 22 años, desaparecido el 12 de junio de 2005 tras una fiesta con fogata cerca a su hogar en Casnovia, Michigan. Se realizaron búsquedas exhaustivas alrededor del lugar y cerca de un lago. La noche de la desaparición, Gibe realizó múltiples llamadas de su teléfono, una de ellas a un amigo que había escuchado a Todd decir que este se encontraba en un campo abierto. 3 semanas después, su cuerpo fue encontrado en el mismo lago donde ya habían buscado antes, y a pesar de haber pasado 21 días, su cuerpo no presentaba signos de descomposición, y se encontraba en una posición extraña. Su cabeza y hombros estaban fuera del agua, como si hubiese intentado nadar. Una carita feliz estaba pintada en un árbol cerca al sitio. Un sticker con una carita feliz aparecería días después en su tumba. Si existiera alguna organización criminal encargada de asesinar de esta manera a jóvenes hombres, entonces ¿por qué la policía no ha dicho nada al respecto? Esto puede ser debido a que realmente están convencidos de que no ocurre nada extraño, y realmente se trata de muertes accidentales. O quizá están ocultando algo aún mayor, pues admitir que hay una red criminal que ha estado asesinando de esta manera por al menos 20 años les daría una pésima imagen. Y tiene sentido, pues significa que se habrían equivocado en decenas de casos. Pero también puede ser una enorme coincidencia. Las caras sonrientes suelen ser una de las formas más comunes de graffiti. Estas caras no tienen relación entre ellas, pues cada una de ellas era diferente, e incluso algunas de ellas llevaban más tiempo en aquel sitio que los propios cuerpos. Quizás se trata de un caso curioso del fenómeno Baader-Meinhof, donde los investigadores, al encontrar un patrón e intentar conectarlo a los casos para dar sentido a su historia, comienzan a ver este mismo patrón en todas partes. El hecho de que se trate de una carita feliz es lo que en un principio llamó la atención de la gente y, para bien o para mal, reabrió varios de los extraños casos de estos jóvenes. Por último, Melissa Moore, hija de Keith Jesperson, el asesino de la carita feliz, recibiría una carta de su padre desde prisión, felicitándole por su matrimonio y recordándole que, a pesar de todo lo que hizo, siempre la había amado. El único problema con esta carta es que su matrimonio solo fue publicado en su cuenta de Instagram, lo cual implica que desde prisión siempre hubo alguien vigilándola. La carta estaba firmada con una carita feliz. Te ha hablado el señor Fractal y gracias por ver el video.